Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pedro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos con la noticia de la semana que seguramente vos también estarás charlando allá por tus pagos. El tema de la cancelación de Silent Hills, el famoso player teaser, que es como más conocido como el PT. Y nos enteramos esta semana que al parecer Hideo Kojima estaría por abandonar Konami o ya habría abandonado y por supuesto hubo mucha repercusión porque se anunció la cancelación de este juego que tanto prometía. No sé si te parece a vos que era uno de los juegos que más prometía o por lo menos que la gente más esperaba en lo que eran las nuevas plataformas. Mirá, sinceramente yo tuve la oportunidad de conocerlo Pete por lo menos 4 meses antes de comprarme la consola PlayStation, y me guiaba por fotos, por imágenes que subían compañeros y amigos de Facebook, y sinceramente no podía sacar provecho total a lo que era el juego, no podía analizarlo desde ese punto de vista, mucho menos si no lo jugaba yo en la resolución que es la última generación, la Next Gen, en este caso la PlayStation 4. Veía muchos comentarios de gente que decía que jamás se habían asustado tanto en sus vidas, que lo tuvieron que dejar de jugar, realmente se cagaron hasta las patas y que tenían que prender la luz. Y yo lo veía medio como una exageración de consolero nuevo, de tener un chiche nuevo en casa y querer agigantar todo. ¿Te parece, Martín, que antes que empecemos a hablar de la cancelación de PT, te parece que hablemos un poco, hagamos una breve reseña de lo que fue Silent Hill para la gente que quizá todavía no lo ha jugado o que ha jugado las últimas entregas sin saber que existía realmente toda una historia? Sí. No, obviamente que Silent Hill tiene vieja escuela también, a pesar de que su aparición no fue en las consolas de las primeras generaciones, en las que se trabajaba con cartucho. Pero bueno, fue un golpe bastante chocante a la mente cuando vimos un juego de terror bastante psicológico, la primera vez en nuestras vidas, que fue en la consola PlayStation 1. Claro, ese fue uno de los componentes más importantes o cualidades más importantes que tenía el juego. Era realmente el terror psicológico. Reseñemos lo que es el juego. Es un survival horror, al estilo de Resident Evil. Digamos Resident Evil porque es el primer exponente que se nos viene a la mente. Sin embargo, cuando empezamos a jugar el juego Silent Hill, vemos que tiene sus propias particularidades y se aleja un poco de lo que es el Resident Evil de Capcom. Pero sí, es un survival horror y estaba diseñado por este grupo de programación que se llamó el Team Silent y se publicó por Konami en el año 1999 para la PlayStation, la primera PlayStation. Como decís vos, nunca vimos algo parecido en cartuchos, pero sí era posible a través de aquellos primeros 3D que veíamos en la gris de Sony. Este juego estaba basado en las historias de ciertos personajes que transitaban este pueblo llamado Silent Hill, y por supuesto tuvo después muchas secuelas dado la repercusión que tuvo la primera edición. Este juego fue concebido por el diseñador Keiichiro Toyama, que no se quedó ahí en Silent Hill, también lo vimos en algún otro juego, Forbidden Siren, donde realmente vemos que el tipo también sabía de lo que era crear ese terror psicológico. ¿A qué llamamos terror psicológico? El terror psicológico se daba, dado esos ambientes, esa atmósfera que se creaba en el juego, espacios reducidos, no espacios reducidos, sino espacios donde no podías ver más allá de 2 o 3 metros, la clásica niebla, y esto creaba o ambientes muy solitarios donde se escuchaban muchos sonidos, efectos especiales terroríficos. Esto creaba una experiencia muy particular en el que estaba jugando, porque se sentía realmente que estaba dentro del juego y se sentía además solo y acosado por un montón de monstruos y de extrañas criaturas, y eso es lo que creaba realmente lo que llamamos después el terror psicológico. No sé qué opinás vos de los primeros Silent Hill. Y yo sinceramente tuve la oportunidad de jugar Silent Hill 1, 2, el 3 no lo jugué, y bueno, jugué mucho hasta que me cansó porque no lo pude entender, no lo pude terminar de comprender lo que era el Silent Hill 4, The Room, no solo porque estaba en japonés, sino también porque ese vaivén de entrar en las pesadillas y entrar en tu habitación que no tenía salida, solamente mirar por la ventana encadenada y mirar por un rendijo donde se veía un oso de peluche. No era un oso precisamente, era un conejo rosadito. Pero lo que te puedo decir es que los cagazos que te llevabas con ese juego eran grandes.
sinceramente, Silent Hill, a comparación, como decías vos, de Resident Evil, trató de no robar algo que ya estaba creado. Combatir a los zombies es algo que está más manoseado que fruta fresca en supermercado, por decirlo. Tratan de inventar ahora zombies que sepan atacar, zombies infectados, zombies guerrilleros, etcétera, etcétera. Como que ya no saben qué inventar para seguir agregando más zombies. En cambio, en Silent Hill, por lo que nosotros vimos, ojo, puede estar inspirado en alguna novela japonesa, puede estar inspirado en alguna película antigua de terror, pero supo esquivar bastante a lo común, que era el loco de la motosierra, el loco del cuchillo o los muertos que salen de sus tumbas. Entonces por eso también Silent Hill hasta tuvo la oportunidad de llevar a la pantalla grande del cine, por tener una idea bastante buena. La trama de Silent Hill es muy entretenida. Hasta me animo a decir que el Silent Hill que jugué yo, el último, sacando el Pete, que fue del que, bueno, estamos hablando también ahora más adelante, que fue el Origin, que fue, digamos, en que se basó Silent Hill, que también realmente estuvo muy entretenido, a pesar de que la historia se adentraba en los inicios de esta maldición. Sí, Silent Hill creo yo que sí, justamente uno de los grandes atractivos era que se alejaba de ese mata zombies donde vas agarrando todo tipo de armas, justamente porque seguramente estaba inspirado en algún tipo de terror japonés, como decís vos. Silent Hill está dentro de esa inspiración de terror, que es muy diferente a la del norteamericana y sus zombies. Yo te pregunto, Martín, si vos sabes a dónde se encuentra Silent Hill. ¿Cuál es la ubicación geográfica de Silent Hill? Bueno, yo sinceramente no traté nunca de adentrarme y de investigar cuál era la ubicación de Silent Hill. Sinceramente es un misterio porque ya cuando yo lo he hecho de un mapa en el cual no te deja ver una salida, no te deja ver un lugar donde seguir avanzando, prácticamente como que te da a conocer completamente su ubicación. Bueno, este es uno de los grandes misterios de Silent Hill. ¿A dónde se encuentra Silent Hill? Realmente no hay un punto geográfico real que nos permita comparar o decir, bueno, está inspirado en tal ciudad, está inspirado en tal pueblo. La verdad que eso es una incógnita. Y también está dentro de ese misterio que envuelve el juego. Sabemos que es en Estados Unidos. Sabemos que es un pueblo pequeño que está situado alrededor de un parque residencial y un gran bosque. Sabemos que hay una sección antigua de Silent Hill y una nueva. Sabemos que se encuentra junto a un río, junto a un lago. Al parecer es un pueblo alejado de los demás pueblos de alrededor porque supuestamente es autosuficiente, tiene una escuela, tiene un centro comercial, una iglesia, tiene 2 hospitales, uno de ellos que es realmente para soñarlo, es para tener realmente pesadillas, que es el Hospital Alchemilla. Tiene también un centro psiquiátrico y muchas tiendas y también un parque de atracciones. No sé si recordás vos, Martín, el parque de atracciones que creo que sale en el 1 y en el 2. Sí, no, sacando de contexto las estaciones de por decir, de combustibles que hay en Silent Hill, claro. El bar, que es lo primero que nos encontramos cuando encontramos a Sybil Bennett, pero lo que es realmente un sueño de pesadilla y que nos gustaría visitar algo similar es el hospital. Sin duda alguna, es la fuente principal de Silent Hill, a pesar de que, para mi entender, la mayoría del terror ocurre en la escuela. Claro, en la escuela elemental. Exactamente. Es más, si te tengo que dar algo que aprendí, mejor dicho, no algo que aprendí, sino algo que averigüé sobre esa escuela, hay una película de Arnold Schwarzenegger, en el cual él hace de maestro de jardín de infantes. No recuerdo cómo se llama esta película, pero es bastante vieja, obviamente es de humor. Sí, de Kindergarten, sí. Claro, mira, me sacaste la palabra a la boca, justamente. Esa película se basó completamente en lo que es esa escuela. Si un día tenés la oportunidad de analizar imágenes de esa escuela, en lo que es la película, vas a ver que el botiquín se encuentra en un lugar exactamente igual como se encuentra en la película. El número del micro del colectivo que transporta a los chicos es el mismo número que tiene uno de los colectivos que está abandonado en Silent Hill. La entrada
La fachada de la escuela es exactamente la misma. Una parte del pizarrón, hay pegados creo que algo de una feria o de algo de un gran baile que se va a hacer, es exactamente lo mismo que aparece en la película. O sea que, por empezar, ya se robó algo de ahí. Y después, bueno, buscarle el lado oscuro a las cosas también está bueno. Hay un elemento muy importante en Silent Hill que es la niebla. ¿Te acordás, Martín, de la niebla en Silent Hill, lo que significaba? La niebla, que para muchos de nosotros, o nieve hasta llegábamos a pensar, era lo primero que se nos cruzaba por la cabeza al ser muy noobs, por decirlo, en lo que era un juego de terror, en lo que era una historia muy trabajada como fue Silent Hill en la PSX o en la PlayStation 1. Entonces, a medida que nos fuimos adentrando del juego, y todavía algunos teníamos la oportunidad de jugarlo en español, nos dábamos cuenta con el avanzar de los niveles de que el juego, lo que veíamos caer no era nieve, sino era cenizas, por un incendio que había ocurrido, una trágica, digamos, como incineración por maldiciones y cosas creyentes que tenían la gente que habitaba en Silent Hill, con esa mente tan retrasada y tan cerrada de creer de que todo está de acuerdo con el diablo, que todo es brujería. Bueno, se llevó un sacrificio y bueno, en maldición hasta el día de hoy, según obviamente el juego, sigue ardiendo Silent Hill, y por eso lo que nosotros creíamos que era nieve o que era una neblina es prácticamente ceniza como si fuera una ceniza volcánica, como la que hubo acá en el sur del país. Hay un factor muy importante en Silent Hill, que al parecer es que esa pesadilla que nosotros vivimos en ese pueblo tiene que ver también con el protagonista. Es como si hubiera una representación de los miedos, de la mente, una representación de la mente del personaje también en el pueblo. Eso lo vimos después en los otros Silent Hill, lo vimos en el Silent Hill 2, vimos que este Silent Hill por ahí cambiaba un poco, pero en relación a lo que el protagonista principal tenía en su mente. Era como que el pueblo también se iba armando en base a lo que le sucedía al protagonista principal. En sí, bueno, me quedo mucho pensando en lo que decías vos en cuanto a los problemas que tenían los personajes. Justamente hablábamos en una charla privada que habíamos tenido por qué esa cara tan de triste que tenían los personajes. Yo creo que todo se relaciona, tanto la historia como el pasado de cada uno de los personajes, cuál fue su infancia, las cosas trágicas que pasaron cada uno, hasta para allá te da como una especie de escalofrío pensar de que en el Silent Hill 4, por ejemplo, se trató mucho sobre la historia de un padre que supuestamente violaba a su hija, y el alma atormentada, el alma podrida de esta persona fue castigada y vivía como en una especie de espectro en Silent Hill 4, reencarnando en una bestia que era un hombre encadenado de pies y manos que no podía ver. Bueno, yo creo que toda la saga en sí es bastante retorcida. A medida que nos fuimos adentrando con el juego, a pesar de que el género es un survival horror, sinceramente pasó a ser horror solamente, horror tras horror, porque lo que mostraba Silent Hill era una historia bastante cruda. La trama del juego, cada día que pasaba o cada entrega nueva que estábamos jugando, nos metíamos en un mundo cada vez más oscuro, y yo creo que, para mí entender, los personajes obviamente se adaptaban perfectamente a lo que era la historia también. Pero aún así el miedo pasó a ser un factor secundario. Acá es más que nada un trauma psicológico lo que te quiere hacer el juego. Y como así también no me gustó mucho porque trata de jugar con tu mente. En sí, el juego de Silent Hill, la versión Shattered Memories, que es la que está la nena amacándose, entre comillas, en una hamaca congelada. Son juegos que, bueno, trataron de jugar con el usuario. Trataron de jugar con tu psicología, trataron de jugar con qué tan bien preparado estás para enfrentarte vos si fuera la vida real Silent Hill. El terror para mí fuerte fue entre el primero y el último, que es el que, bueno, también nos vamos a adentrar en la charla. Sí, otro tema, Martín, que es importante en los Silent Hill es el tema de las dimensiones paralelas.
realmente eso también creaba un desorden psicológico al que jugaba impresionante. Yo me acuerdo que en Silent Hill, fácil en el 1, estabas como en 3 o 4 planos diferentes de la realidad, y realmente llegaba un momento que no sabías si te habías despertado de un sueño o seguías en la realidad o en la dimensión paralela. Era realmente un desafío, ¿no es cierto? Mirá, a mí particularmente, en mi opinión, a veces me daba mucho más miedo el hecho de estar en la realidad que en la pesadilla del juego, porque en la realidad por allá tenías que estar alerta a ver qué señal de locura o qué señal de horror se filtraba de las sombras hacia la realidad. En cambio, la pesadilla vos estabas prácticamente preparado para lo que viniera, para lo que tuvieras que enfrentar. Seguramente, Martín, vos coincidís conmigo que una de las cosas más increíbles que tenía el juego era los efectos de sonido y la música. Realmente era algo que no habíamos escuchado antes y nos adentraba en una atmósfera increíble. Digamos que directamente con los efectos especiales creaban la sensación de terror, simplemente con los sonidos. A veces no pasaba nada en pantalla y los sonidos eran realmente tenebrosos. Mira, los sonidos obviamente lo relacionamos enseguida con la música. ¿Por qué la música es tan influente en nuestra vida? Cuando escuchamos música relajante, obviamente nos propone eso, entrar en un clima de relax y calmar las tensiones. Cuando escuchamos metal, en el caso mío, como que regeneramos completamente las energías del cuerpo y nos dan ganas de levantar un camión con una sola mano. Cuando escuchamos música bailable, obviamente nos dan ganas de mover el cuerpo. Y cuando escuchamos música tétrica, obviamente nos sumerge en ese miedo oculto que tenemos en el cuerpo, en la mente, que no queremos que se despierte jamás, y mucho menos en las horas últimas de cada día, o sea, en la noche. Y Silent Hill sabía mezclar muy bien los sonidos, por empezar, ambientales, la música tétrica ambiental e incómoda, porque ya prácticamente la música, cuando es medio incómoda, que no pasa a ser solamente de terror, como por decirte el antiguo Exorcista, sino una música que te incomoda, una música chocante, como que las notas están desafinadas fuera de sí, más el ambiente que está prácticamente hecho para ese sonido, nos envolvía obviamente en el terror. Ninguna película de terror, ninguna novela de terror, mucho menos un videojuego de terror te puede asustar si la música no se envuelve de acuerdo a los que vos estás jugando, de acuerdo a los que vos estás viviendo prácticamente.